Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy igual os sorprende, pero os voy a dar 4 alimentos que son muy bajos en lactosa, es decir, son lácteos, bajos en lactosa y bastante bien tolerados por las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de intolerancia a la lactosa que pueden condicionar en parte también la tolerancia, ¿no?, al consumo de alimentos que contienen lactosa. De manera que, por ejemplo, si tenemos una intolerancia a la lactosa congénita, es decir, de nacimiento, la tolerancia suele ser muy mala porque no existe producción de lactasa, de la enzima necesaria para la digestión de esa lactosa, y por lo tanto lo que se suele hacer es llevar una dieta no baja en lactosa, sino exenta de lactosa, algo que no es nada fácil de realizar porque la lactosa no está presente solamente en los lácteos, sino que se utilizan derivados de los lácteos, que a veces es lactosa, a veces es proteína láctea, que puede llevar también lactosa, en la elaboración de alimentos procesados. Actualmente, al menos en España, la lactosa es de obligada declaración, es decir, si un alimento contiene lactosa, se debe declarar en el etiquetado para que sea más fácil identificar o reconocer esa lactosa en los diferentes alimentos. Bueno, existe otro tipo, el más frecuente, de intolerancia a la lactosa, que es el que ocurre con la edad, sobre todo. Y es que a medida que vamos cumpliendo años, se reduce o se ralentiza la producción de esa lactasa, de esa enzima. Por lo tanto, no tenemos problemas para tomar leche de niños, pero a veces sí los tenemos cuando tomamos leche de adultos. Y os hablo de la leche porque es el alimento que da más problemas en relación a la intolerancia a la lactosa. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Existe un tercer tipo de intolerancia a la lactosa, que es secundario a otra enfermedad, a otra patología o a otra situación. Es muy frecuente, por ejemplo, en el caso de que exista algún tipo de problema digestivo, que aparezca también al mismo tiempo una intolerancia a la lactosa. El diagnóstico se produce o se realiza generalmente por las pruebas de hidrógeno expirado. Son no invasivas, son muy cómodas de realizar y por lo tanto pues nos dan un diagnóstico sencillo. También se pueden hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, si es un déficit genético, pues igual necesitamos una prueba genética para demostrarlo. Pero en ese caso se suele detectar bastante rápido porque suele aparecer los síntomas, dolores de tripa, flatulencias, es decir, problemas digestivos, casi posteriormente, en los días posteriores al nacimiento. Cuando se empieza la alimentación, da igual con leche materna que con leche de fórmula. En ambos casos contiene lactosa. Por lo tanto, esos problemas digestivos comienzan muy fácil y muy rápidamente y enseguida se descarta que sea un déficit congénito de lactasa. El tratamiento de la intolerancia a la lactosa es dietético, evidentemente, es decir, hay que restringir o eliminar la lactosa de la dieta. Claro, ¿qué alimentos producen problemas? Los lácteos, que son los que contienen lactosa. Afortunadamente, disponemos, por ejemplo, de leches con un contenido bajo en lactosa o reducidísimo y prácticamente eliminado. Es decir, podemos encontrar leches sin lactosa comerciales con contenidos que pueden oscilar entre 0,01%, es decir, prácticamente nulo, o un 1%.
Y aquí una recomendación que hago yo siempre a mis pacientes, y es que cuando van a comprar leche sin lactosa, que no quiere decir que le hayan quitado la lactosa, sino que se le han añadido las enzimas que rompen la lactosa para que ya esté digerida cuando nosotros tomamos la leche sin lactosa. Las diferentes marcas comerciales pueden añadir diferente cantidad y quedar residual más o menos cantidad de lactosa, y a veces se nota bastante la diferencia entre unas marcas comerciales y otras, así que probar entre diferentes marcas para conseguir aquella que a vosotros os sienta bien, porque a veces hay gente que me dice es que tomo leche sin lactosa y me sigue sentando mal, cambia de marca, prueba otra. Si aún así te sienta mal, bueno, pues eliminamos los lácteos y buscamos otros sustitutos, pero no siempre hay que eliminarlos, o al menos no es necesario, porque la tolerancia, como os digo, en muchos casos pues, es suficiente con reducir la cantidad. En muchos casos también la lactosa se tolera muy bien cuando se combina con otros ingredientes, es decir, cuando no se come sola. Por ejemplo, cuando se utiliza en los lácteos, o sea, leche, para elaborar otras recetas. De manera que, por ejemplo, unas croquetas se podrían tolerar muy bien y, sin embargo, un vaso de leche no. ¿Por qué? Porque al combinar con otros alimentos estamos reduciendo también la absorción de esa lactosa. De manera que, bueno, pues el proceso digestivo es diferente y afecta de manera diferente. Pero bueno, os he dicho que os iba a citar lácteos, en concreto 4 lácteos, que son muy bien tolerados, que no suele hacer falta retirar de la dieta. Ocurre lo mismo que con la leche, a veces hay que probar diferentes marcas comerciales para valorar el efecto. Pero bueno, vamos a empezar con el primero, sería el yogur. El yogur, aunque actualmente han aparecido en el mercado también yogures sin lactosa, ¿qué ocurre? Que el yogur, por su proceso, no contiene apenas lactosa. Aunque si partimos, por ejemplo, de la leche sin lactosa, todavía tendríamos menos cantidad de lactosa. Es decir, os explico el proceso. Los microorganismos que necesitamos para producir el yogur, para coagular esa leche y obtener lo que conocemos como el yogur, se comen la lactosa. Bueno, mejor dicho, se comen los azúcares que contenga esa leche para fermentar, es su alimento. Y ellos al mismo tiempo, además, producen cierta cantidad de enzimas que rompen esa lactosa. Si nosotros ponemos leche sin lactosa, esa lactosa ya está rota en sus componentes más sencillos. También la utilizan como alimento, es decir, podemos, imaginaros que queréis elaborar yogures sin lactosa en casa, podéis utilizar leche sin lactosa perfectamente porque da un resultado estupendo. Por lo tanto, cuando las personas intolerantes en una intolerancia primaria, no genética, a la lactosa dicen que han retirado todos los lácteos de la dieta, yo siempre les digo que no es necesario, que la tolerancia depende evidentemente de cada persona y del alimento o aquello que se tome. El yogur se tolera muy bien por las personas que tienen intolerancia a la lactosa y además ayuda a mejorar la microbiota intestinal, que a su vez ayuda a mejorar la tolerancia. Por lo tanto, bueno, pues es como un doble efecto, que también lo conseguimos con el siguiente alimento, que es el kéfir. ¿Qué ocurre con el kéfir? Pues que, por ejemplo, no sería un alimento o un lácteo fermentado recomendado en el caso de los niños, porque el tipo de fermentación que ocurre en el kéfir es diferente al del yogur. Y en este caso se producen pequeñitas cantidades de alcohol que a nivel industrial se evitan o se tratan de eliminar para que ese consumo sea favorable, pero, o sea, favorable también o aceptable en los niños, pero claro, cuando lo hacemos en casa eso es imposible, no se puede eliminar. Por muy pequeñita cantidad de alcohol que contenga, no sería recomendable su uso habitual
en los niños. En este caso, además, se produce cierta carbonatación. Es como si le hubiésemos puesto unas pequeñas burbujitas al kéfir. El sabor, la textura son totalmente diferentes al yogur. Así que ahí tenemos, bueno, pues para ir valorando también su uso según los gustos. En tercer lugar tendríamos el queso. El queso, especialmente el queso curado o madurado. Los quesos frescos mantienen más cantidad de lactosa que los quesos curados. En primer lugar, los quesos frescos, bueno, pues se preparan también por desuerado, ¿no? Fermentación, coagulado de esa leche y después se desueran. La lactosa es hidrosoluble, se va con la fracción líquida. A mayor deshidratación, podríamos decir, que es en lo que consiste ese desuerado, menor cantidad de lactosa, pero es que además después, durante esa maduración, pues tienen acción también pues, otros procesos enzimáticos que siguen eliminando esa lactosa de los quesos. Por eso los quesos madurados, como el queso manchego, el parmesano, el idiazabal, os voy diciendo diferentes denominaciones de origen, por ejemplo, quesos franceses curados como el comté, bueno, pues contienen menores cantidades de lactosa que otros quesos y eso favorece su tolerancia. Y otro alimento que, bueno, a veces no podemos recomendarlo en cantidades grandes, pero bueno, de vez en cuando se puede utilizar o en lugares, y aquí entraríamos en la famosa paradoja francesa, ¿no? Porque si cocinan la mayoría de las veces con mantequilla, que es el alimento del que os voy a hablar, no tienen problemas cardiovasculares todos, ¿no? Porque realmente es una grasa saturada, no se debe consumir, es malísima y venenosísima. Bueno, pues realmente en el país vecino, en Francia, se tiene un alto consumo en general de mantequilla y no destaca a nivel de salud pública por los problemas cardiovasculares. Por lo tanto, hay algo más ahí que influye. Vale, volvemos a la mantequilla. La mantequilla es la fracción grasa de la leche, por lo tanto, eliminamos el resto de los componentes que se irían en ese desuerado. Sí es verdad que la mantequilla podría mantener un poquito más de cantidad de lactosa, así que aquí dependerá también de la tolerancia de cada persona. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente el uso que se hace de la mantequilla es en cantidades pequeñas. Es decir, un trocito de mantequilla que contiene poca cantidad, incluso aunque fuese un 1%, poca cantidad de lactosa en pequeña cantidad de mantequilla, que es una cantidad mínima de lactosa. Claro, si yo me como un bloque de mantequilla, pues entonces ya la cantidad de lactosa es un poquito superior. Así que ya habéis visto, no siempre es necesario eliminar completamente los lácteos, solamente elegir aquellos que la tolerancia de cada uno nos permite consumir. Y dentro de estos 4 que os he citado, bueno, pues ya veis cómo la cantidad de lactosa que contienen es muy reducida. Por ejemplo, el kéfir tiene una cantidad inferior al yogur y otras leches fermentadas, que serían pues, recetas típicas de otros países, como por ejemplo el skyr o, bueno, en este momento no se me ocurre así ninguna más, pero hay, porque son equivalentes, podríamos decir, al yogur o al kéfir. Suelen cambiar a veces pues, el tipo de microorganismos, tiempos, temperaturas que se utilizan para elaborarlos, pero el resultado ¿cuál es? El mismo, que los microorganismos que fermentan estos alimentos se comen ellos mismos la lactosa y por eso desciende muchísimo su contenido. Así que no hay nada más que probar la tolerancia que podamos tener cada uno de nosotros. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.